El anime comienza en una especie de lugar extraño, donde vemos a un chico mal herido y a una joven muchacha a su lado. En eso una especie de dragón se transforma en humana, diciendo que el muchacho era un desperdicio por haber dado su vida por la chica. Ahí vemos que la waifu se acerca al joven y dice que no podría dejarlo morir así, sobre todo por su gran potencial. Y es así como la waifu con tan solo tocarlo sana al joven rápidamente, dejándole unas marcas en su brazo. Y es así como el prota despierta en otro lugar, donde frente a él hay una waifu muy suculenta que, bueno, está como Dios la trajo al mundo. Así que la censuramos porque si no el tío YouTube me manda a comer aire por un mes. En fin, esta chica se llama Navi y dice que le estaría haciendo un ritual muy travieso por cierto, en el cual le podrá confiar a palabras de la waifu su yo que pronto nacerá. Y bueno, es así como el prota despierta nuevamente, el cual se dirige a esta academia. Ahí vemos a esta waifu pelinaranja llamada Jessica, quien dice que aún no sabe si participará en el festival de Aries Dragonar. Que bueno, después te cuento más sobre eso. En eso vemos que llega el muchacho de antes al lugar, quien será nuestro prota, Ash Blake. Y ahí notamos que este tiene una pésima reputación en el lugar, sobre todo porque sorprende mucho el hecho que haya entrado a la academia sin que su par haya nacido. Y se preguntarán qué carajos es un pal, ¿no? Pues bueno, tranquilo, ya te lo cuento. Bueno, el prota sigue caminando y unas personas lo molestan, cosa que emputece al prota y casi se agarra a madrazos. Pero justo ahí este chico rubio que se llama Raymond lo logra calmar. Y en eso vemos a este chico con gafas llamado Max, el cual es como el típico intelectual, pero bueno. Ahí vemos que pasan a clase donde la profe les dice que todos los presentes pasaron el curso Senios y que además sus marcas lo catalogan como breeders, pero también los marcan como si fuesen portales del Astral Flow. Y vamos, que tiene tremendo flow, dice. Ok, no. Y bueno, aquí la profe también les dice que como cada uno tiene una marca, nadie más de ellos podría montar a su pal. Que si aún no te estás enterando, los pal son dragones. Bueno, ahí la profe también les da la chapa al grupo sobre que el reino de Lautremont obtuvo su independencia y que además se encontraba en una especie de paz momentánea. Y ok, es así como termina la clase y Raymond le dice al prota que no se preocupe por aún no tener una marca de pal. Pero lo sorprendente aquí es que el prota tiene la habilidad de montar los pal de otras personas, cosa que como ya habíamos mencionado era prácticamente imposible para los demás. Y bueno, al parecer es por este motivo que aceptaron al prota en la academia. Y ojito que en medio de esta conversación, esta sensual waifu regaña a estas chicas por molestar en la entrada del salón. Y nos enteramos que esta waifu se llama Sylvia Lautremont, la cuarta princesa del reino de caballeros, la cual, bueno, no tenía buena fama en la academia, pues a pesar de tener excelentes notas, su actitud deja bastante que desear. Y bueno, en un cambio de escena, el compa del prota le pregunta si participará en la carrera. Ahí Ash le dice que ¿cuál carrera? Y la verdad es que buena pregunta, yo también me la hacía. Ahí Raymond le habla sobre el festival de Aries Dragonar. Así que nada, el prota le dice que no lo hará, pues obviamente no tiene un pal. Y justo ahí aparece la presidenta del consejo estudiantil, la cual está recontra hermosa. Esta waifu por cierto se llama Rebecca Randall, la cual por un momento medio que se fija en el prota, pero bueno, capaz que fue una pequeña coincidencia. En fin, tras esto todos los estudiantes comienzan su entrenamiento de dragones, donde el prota toma prestado el pal de su compañero. Y así es como comienza un enfrentamiento y se le ve bastante OP al prota, el cual ya se le nota que lo está pasando hasta bien. Pero en eso su dragón choca con el de la waifu Sylvia, la cual se remolesta con el prota, y esta aprovecha de burlarse de él por no tener un pal, lo que nuevamente lo remolesta, diciéndole a la waifu que se retracte de lo que dijo. Así que ella le dice que tendrá que ganarle en el festival de Dragonars, y recién allí esta se retractaría, e incluso le pediría perdón. Y no, por favor, no será mucho pedir una disculpa, claro. Pinche waifu engreída. Ok, sigamos. Bueno, en otro cambio de escena, vemos que nuevamente la waifu suculenta anda haciendo cosas cochinas al prota, pero le dice que esta sería la última noche. Por lo que, bueno, no les mostraré lo que pasó, pero bueno, ya se imaginan qué hicieron, ¿no? Sí. Ok, bueno, gente, ahora sí, comienza lo chido. Ya que primero la waifu Rebecca da comienzo al festival de Dragonars, y ahí le sigue la waifu Sylvia, quien con unas breves palabras bastante frías da inicio a todo. Aunque ahí el prota se da cuenta de que todos hablan mal de la waifu a sus espaldas, por lo que medio que le entra lástima por ella, pero bueno, es así como comienza la carrera, gente. Y el prota vemos que comienza algo mal, pero en eso se percata de que un grupo de chicas estaban entorpeciendo el paso de la princesa, y todo esto obviamente a propósito. Pero como el Ash es todo un crack, termina abriéndole paso a la waifu para que, bueno, el duelo sea parejo. Gente, este tipo es un caballero. Bueno, tras esto el prota deja que su compañero Dragon descanse un poco, donde se termina topando con este man re fachero que anda con arma. Ahí el prota piensa que es un soldado, pero bueno, este le da a entender que no lo es. Aunque en eso y de la nada aparece una chica quien comienza a atacar al prota, donde tras huir un rato la
la chica queda al borde de un acantilado, el cual se derrumba. Y antes de que la chica caiga, el prota corre y la termina salvando. Pero él es quien termina cayendo. Aunque tranquilo, gente, que ahí vemos que el prota, logra invocar a su pal, el cual termina siendo una niña pequeña. Espera, ¿cómo? Bueno, ahí la chica despierta y le manda tremendo golpe al prota. Pues la chica andaba desnuda, y sí, o sea, por favor, no mostremos esto, pero bueno. El prota le dice que es su amo, aunque la waifu le dice que es más bien lo contrario, ya que el mismísimo prota es el amo de la chica. Bueno, gente, creo que vamos a tener otra waifu engreída aquí, pero bueno, sigamos. Tras esto, la chica y el prota llegan a su habitación, donde pasan la noche durmiendo por separado, obviamente. Y bueno, en medianoche la waifu como que se vuelve un poquito loquilla, pero bueno, al parecer era una conducta común de los dragones recién nacidos. Pero bueno, vamos, ustedes saben que precisamente no estamos ante una dragona como tal. En fin. Bueno, al pasar el día llega la presidenta del consejo a la habitación del prota, la cual por cierto ya sabía sobre la nueva pal de Ash, donde en eso su acompañante casi madera al prota por pensar que este estaba haciendo cosas cochinas con la chica. Pero bueno, ahí explica lo que pasó. Y por otro lado, la waifu Rebeca le dice que pronto una doctora analizaría a la waifu y que por el momento vayan al pueblo a comprarle ropa y todo lo que necesita su pal. Además que ahí la waifu le presta ropa a la chica y bueno, muy buena onda. Es así como la waifu llama la atención de toda la ciudad, pues obviamente es muy bella, gente. Y ahí lo primero que hacen es ir a comer unos crepes, cosa que enamora a la waifu diciendo que sería su comida principal. Pero en eso la waifu se debilita y el prota, todo preocupado, intenta ayudarla, pero la chica le dice que su cuerpo estaba caliente, comenzando así a hacer cosas raras, cuando de pronto llega al lugar la princesa de la carrera, la cual tras pensar que andaban haciendo marranadas termina dándose cuenta que le había dado un crepe con Ansul, un ingrediente que es como el alcohol para dragones, cosa que estaba prohibida dárselos, pero como el man es medio pendejo no se dio cuenta. Así que bueno, ahí la princesa aprovecha de decirle que sentía haber dicho esas malas palabras la vez pasada en el entrenamiento, cosa que igual medio que deja contento al prota por ver una parte sincera de la waifu. En fin, tras esto, y ya una vez la princesa se va del lugar, el prota termina dándole un nombre a su pal, el cual sería Echo, donde inmediatamente un aura de luz se desprende en la waifu y en el brazo del prota, y esto debido a que han formado una conexión por el Astral Flow, cosa que pone re contento a ambos. Y bueno, ahí la waifu va al baño, pero esta termina tardando mucho tiempo, cosa que re preocupa al prota, y cuando este ya iba a entrar al baño, nuevamente se topa con la princesa, la cual, bueno, nuevamente malinterpreta la situación, pero ahí le dice que está preocupado por Echo, pues había entrado al baño y aún no salía, donde estas terminan encontrando pistas que dan a entender claramente que la waifu había sido secuestrada. Ahí el prota sale corriendo como todo un pendejo, pero la waifu le dice que se calma un poquitito, pues si se lograba concentrar podría recurrir a la conexión del Astral Flow y terminar encontrando a su pal. Y bueno, es así como el prota lo hace y comienza a seguir el rastro que, bueno, lo llevaba hacia ella, llegando así a un lugar medio raro, donde en un cambio de escena vemos una waifu que, bueno, tiene bastante buena trama, pero editor, por favor, tápame bien esto porque si no YouTube ya le tengo miedo, de verdad. Ahí le dice a la waifu que tiene mucha curiosidad por ella, pues es muy raro que un dragón haya nacido en el cuerpo humano. Pero tranquilos que justo ahí llega el prota junto a la princesa y a su ayudante, donde todos pensamos que ya la waifu lo que ella estaba perdida, pero no, ya que esta activa un poder que hace que los demás no puedan llamar a su pal, quedando así completamente desprotegidos. Pero para colmo crea una barrera mágica que pone a dormir a todos, aunque vemos que el prota se resiste y ahí la waifu Echo, tras un grito de apoyo al prota, le termina pasando poder por su conexión que tienen, dándole fuerza al prota para así dejar desarmada a la waifu loquilla, donde ahí nos terminamos enterando que ella era la doctora que iba a analizar a la waifu, pero esta sentía tanta curiosidad que se fue por el camino de la maldad y medio que, bueno, obviamente la secuestró. Pero bueno, gente, a pesar de todo esto, nadie salió herido y todos se van para casa y bueno, todo chill, todo tranquilo, aunque al día siguiente al llegar a clases vemos que hay una nueva profesora y adivinen quién carajos es. Sí, gente, o sea, definitivamente es nada más ni nada menos que la doctora Ángela, la waifu loquilla. Así que bueno, ya en un cambio de escena vemos al prota junto a la presidenta del consejo, quien está bastante cerquita del prota, cosa que lo pone re nervioso, pero bueno, tranquilo, gente, tranquilos. Ahí le dice que lo llamó para preguntarle si quiere ser parte del consejo, pero justo en eso vemos a la princesa Silvia junto a su dragón, donde esta estaba algo celosa por el prota, y además vemos como una especie de flashback donde ambos estaban juntos, solo que bueno, como que me deja curioso, pero bueno, la cosa es que ella estaba celosa del prota porque podía montar cualquier dragón, y pues bueno, ella no, aunque ahí de la nada es llamada, pues un dragón se había descontrolado. Y bueno, ok, volviendo con el prota, ahí vemos que la waifu Rebeca le comenta sobre la persona que había encontrado en el bosque. Vamos, gente, que si no se acuerdan, el tipo enmascarado, comentándonos que bueno, podría ser una especie de espía imperial, diciendo que
hace muchos años el Imperio Zénfaros ha pensado que la Academia de Dragones realmente tiene fines militares, cosa que bueno, obviamente no es así que nada, ahí justo estos se percatan del dragón descontrolado, el cual vemos que la waifu intentaba montar sin mucho éxito, obviamente. Así que es así como la waifu Rebeca de la nada se pega tremendo power up, otorgándose una armadura bastante OP, con la que finalmente incapacita al dragón. Y ahí el prota es regañado por su waifu, pues andaba distraído pensando en la princesa. Pero bueno, y Echo le pregunta qué era esa estatua que todos miraban, donde Ash le dice que ese fue uno de los primeros paladines que existieron, y que además tenía consigo su Arch, una armadura forjada por su dragón, la cual le daba un poder bastante bueno. Y ahí el prota se pone contento, pues en algún momento Echo le haría su armadura, cosa que bueno, sonroja a la waifu y le dice que sería inaceptable que ella tenga que hacer algo por el prota. Pero bueno, ahí vemos que una chica se queda mirando a Ash, donde nos damos cuenta que se trataba de la waifu que intentó atacar al prota la vez pasada cuando hubo un derrumbe. Bueno, en fin, ahí justamente por casualidades del destino, el prota se topa con la Percy del consejo y la princesa, donde todos se van a comer de chills, cuando de pronto vemos al hombre enmascarado del principio, el cual dice que a pesar de que la ciudad sea muy buena y no tenga ninguna intención de hacer daño, él tendría que hacerles recordar la destrucción, sacándose una espada gigante con la cual invoca a un dragón gigante, el cual rápidamente percibe Echo dirigiéndose al lugar. Ahí el dragón enemigo hace grandes destrozos en la ciudad, pero a la waifu no le intimida lo más mínimo e intenta enfrentarlo, pero este le agarra con unos tentáculos que bueno, full suma la cara de la waifu editor, porque si no YouTube ya saben. Bueno, ahí la waifu Rebeca saca su armadura OP y le manda tremendo ataque al enemigo, pero este se regenera, y para peor la princesa anda en shock, donde el prota intenta hacerle volver a la razón, la cual medio que se despabila e invoca a su pal para ayudar al prota a rescatar a Echo, la cual es tragada por la bestia, donde esta de la nada despierta frente a esta waifu y le dice que se encuentra en el taller del dragón, además de que esta se presenta como Navi, diciendo que ella sería la persona que la guiaría para su madurez. Y en eso vemos como el prota intenta rescatarla de la bestia, pero Navi le dice a la waifu que no sería posible que el prota pueda derrotar a una necromancia, que por cierto es un dragón muerto que es invocado y resucitado por un humano, y bueno, este humano obviamente es ese tipo re fachero que anda enmascarado, pero este le dice que hay una forma en la que puede hacerlo, y es que la waifu le crea su Arch, la armadura capaz de darle un power up rotísimo, pero además le advierte que si junta mal las piezas podría provocarle la muerte. Y es así como la waifu se pone a elegir cada parte de su armadura, donde en medio de eso el prota le dice que no se rinda, haciendo así que la waifu crea una armadura completamente rotísima, la cual se la otorga justo cuando el prota es atacado, mostrándonos así al prota con su armadura toda épica. Y es así como junto a la princesa se acercan a la necromancia, y el prota logra montar al dragón para así alejarlo de la ciudad. Y en eso el enemigo fachero se marcha junto a su compañera, a quien le dice que han fallado en la misión, donde así vemos como el prota termina sacando una espada rotísima con la que le da fin a la vida del enemigo. Y así es como todos terminan celebrando que todo salió bien, y tanto el prota como la princesa se unen al consejo estudiantil. Y bueno, en un cambio de escena vemos a la waifu Silvia de pequeña, la cual estaba perdida en un bosque junto con su peluche, cuando bueno, llega este muchacho, el cual le dice que debe de regresar pues estaba herida, pero ella se niega pues no podía quedarse sin su pal. Así que nada, el muchacho le dice que no les queda de otra que ir juntos a buscarlo. Y justo en eso vemos a la princesa recordando a aquel muchacho, y de una saltamos con nuestro prota que andaba viendo algunas cosas cuando se encuentra con un dragón de peluche, el cual no recuerda de dónde es, pero bueno, la verdad es que no le da mayor importancia. En fin, tras esto avanza el día y la waifu Rebeca presenta a los nuevos integrantes del consejo estudiantil. Primero se presenta a la princesa y deja una buena impresión, luego le sigue el prota que a pesar de estar medio nervioso también hace una buena presentación, hasta que finalmente llega el turno de la waifu Echo, quien sorprende con su belleza, pero lo que sorprende aún más es que cuando se iba a presentar, bueno, hace algo que deja riendo a todos. Esto medio que la avergüenza, pero el prota le dice que no se preocupara, pues realmente era una señal de cariño de las personas. Así que en fin, ahí también notamos que en un cartel se había formado una especie de club para el caballero y su Arch. Y cuando me refiero a un club es como una especie de club de fans, quien bueno, como se desconocía quién era el caballero, intentaban buscarlo. Pero bueno, nosotros ya sabemos que es el prota. Aunque bueno, ojito con esto, que de la nada vemos a unos bandidos. O bueno, eso es lo que parecen, gente, no sé si sean así. La cosa es que vemos que se enfrentan a esta waifu que aparte de tener tremendas tramas que censuramos, sí gente, la censuramos, no se pongan cochinos. Bueno, aparte de esto, está rotísima, pues acaba con todos
todos de una. Y en fin, tras esto vemos que el prota y los demás estaban en su salón de clases cuando termina llegando un grupo de chicas al mando de la waifu Jessica, quien dice haber creado el club definitivo de fans del caballero con su armadura de Arch. Vemos que estas andan buscando información sobre quién podría ser esta persona. Aunque ya notamos que la waifu Sylvia le molesta su presencia, pues bueno, le dice que se vaya. Cosa que obviamente no hacen, y ahí Jessica revela que una vez que encuentre al caballero, haría el amor con él para así tener hijos. Cosa que deja en shock a todos. Y ahí el prota le dice que le baje su show y que se vaya. Pero esta lo trata como un simple plebeyo, donde justo ahí llega la Presi, quien con tan solo unas palabras hace que se vaya del lugar. Bueno, ahí los del consejo se reúnen, y la waifu Rebecca les dice que Jessica no era una chica de la realeza, y que ese era su gran secreto, por lo que busca al caballero para así poder juntar su sangre con la de uno que sí forme, y ya con eso asegurarse la vida. Por lo que si se enterase que Ash es el caballero, se pondría a modo cochino puerca y le sacaría la semilla de la vida. Y si saben a qué me refiero, ¿no? Bueno, eso. Ahí Echo pregunta qué era eso, y si estaba bueno. Lo siento, pero me tengo que reír. Bueno, dejando esto de lado, la Presi les dice a todos que pronto llegará la hermana mayor de la princesa, cosa que deja retraumada a la waifu, pues ella cuando era pequeña tuvo que ser entrenada por su hermana, quien bueno, la dejó bastante traumada por tanto entrenamiento. En fin, ahí la waifu estuvo nerviosa los días previos, pero finalmente llega el día de su llegada y bueno, la vemos más confiada de sí misma. Y bueno gente, es así como termina llegando la princesa de hielo, llamada Verónica, la cual tiene tremenda trama, pero se la tapamos. Sí, no, aquí no tocamos. Bueno, la cosa es que se presenta con su hermana, donde esta de la nada le dice que la está engañando, y de frente la ataca, pues resulta que ella no era realmente la princesa Silvia, sino que llevaba una máscara y era su acompañante. Y es así como termina llegando la verdadera Silvia, y al saludar a su hermana se pone recontra asustada, o sea, prácticamente está que se mea del miedo, lo que hace que esta se burle de ella, y no solo eso, sino que lo hace frente a todos, lo que molesta al prota y le dice que ella realmente es la decepción, por andar burlándose de su hermana adelante de toda esta gente. Pero en eso toman al prota y se lo llevan del lugar, y en un cambio de escena vemos a la waifu Anya, la que atacó al prota al principio, donde bueno, vemos que ella es la líder de una tribu, la cual se había enterado de que llegó la princesa Verónica y bueno, fueron rápidamente a atacar a la capital. Aunque bueno, tras esto vemos al prota con esta hermosísima waifu que igual tiene tremenda trama, pero se la tapamos. ¿Y tú callao? Bueno, esta chica se llama Shelly, y ahí el prota encuentra unos libros sobre el caballero de Arch, cosa que emociona a la waifu, pero bueno, esta le dice que la waifu Verónica lo llama. Aunque el problema es que esta se encuentra en los baños. Espera, ¿cómo? Sí gente, así que bueno, habrán muchas censuras aquí y seré muy breve. Bueno, vemos que tanto el prota, la waifu Verónica, como la waifu Silvia hablan en los baños, donde Verónica le dice que su hermana tendría que casarse con un man random para seguir con el linaje de la familia, pues hace muy poco había muerto un príncipe de la familia, dejándola prácticamente sin ninguna herencia para futuro. Pero obviamente la waifu no está de acuerdo con casarse con nadie, ni ella ni el prota, así que la waifu Verónica decide que al otro día sería una especie de certamen por su llegada, donde ahí tendría otra oportunidad para demostrar su poder. Y bueno, es así como comienza otro día, y a su vez damos comienzo a una especie de juego parecido al Quidditch de Harry Potter, pero con dragones. Bueno, vemos que todo va bien hasta que la princesa cae herida por dárselas de Ultra Pro, donde, bueno, en fin, está despierta en su habitación y a su lado estaba el prota, quien le calma un poco, pero bueno, en eso llega este man quien le da un aviso de parte de Verónica, la cual le dice que se siente completamente decepcionada, pues había demostrado ser muy superficial, por obviamente dárselas de muy pro e intentar, bueno, irse contra la persona más complicada que era Rebecca. Ahí la waifu le pregunta al caballero si está de acuerdo en casarse con ella, porque sí, este man era el que se iba a casar con ella, pero este le dice que son órdenes de la princesa y que las iba a acatar, cosa que re molesta al prota y le dice que si acaso es un robot sin sentimientos. Ahí una vez que este man se va, la waifu Sylvie le dice que él antes no era así, y que su hermana lo salvó de algo y terminó siendo ultra fiel a ella. Tras esto el prota se va a su habitación, pero la waifu Echo ya anda en modo cochina, pues la waifu Rebecca le había dado un caramelo que contenía, bueno, esas cosas de Ansul que le hacían volverse un poquitito cochino puerca. En fin, ahí se van al consejo estudiantil, y la waifu les informa que hay una infiltrada en la ciudad, que hace mucho tiempo atrás había intentado acabar con la vida de Verónica, pero había fallado. Y justo en eso vemos que la waifu Silvia andaba rezando ahí tranquilamente en una iglesia, cuando ve a la waifu Jessica rezando para tener un hijo con el caballero de Arch. Y esto, bueno, lo vamos a ignorar, pero bueno. La cosa es que ahí de la nada llegan enemigos al lugar, a cargo de quien parece ser la chica que se llama Adbotcha, la infiltrada que había intentado acabar con la vida de Verónica. Bueno gente, la cosa se complicó, ya que una vez que la princesa Verónica logra contactar con la waifu Adbotcha, esta le dice que tiene preparada una bomba en la iglesia, y que aparte
aparte tienen a unos rehenes en el lugar. Y que aparte de todo esto, tienen amarrada a la waifu Jessica. Ahí la malota le dice que Verónica tiene que ir donde está ella, pero esta medio que no le hace caso. Por otro lado, vemos que la waifu Jessica había hecho un acto bueno, pues esta, al saber el peligro que corría la princesa, decidió rebelarse entre los malotes. Y bueno, más que nada porque sabía que la princesa iba a ponerse a hablar y bueno, iba a dejar la media cagada. Bueno, volviendo con Verónica, la princesa de hielo, esta habla con la waifu Rebeca, la cual medio que a escondidas le revela un plan. Y ahí de pronto le hablan al prota y le dicen que él iría a ganar tiempo mientras que las demás harían un camino subterráneo para llegar al lugar. Bueno, ahí vemos que Ash llega al lugar y le dice a la malota que no se van a rendir, cosa que medio que enoja a la chica, y justo en eso un bebé se pone a llorar, donde vemos que ahí estaba la waifu Anya, que por cosas del destino estaba ahí y no se había intrometido a hablarle a la malota, que por cierto era como más o menos de su mismo grupo. En fin, la cosa es que la malota le dice que todo esto lo hace porque ella perdió a su hermana hace mucho tiempo, por lo que bueno, le hará saber a la princesa lo que es perder a una de las suyas. Y esto, gente, no suena nada bien. Bueno, en eso Sylvia interfiere y dice que ella es la princesa, por lo que se iba a hacerle daño a alguien que le haga daño a ella, donde ahí la malota la deja en ridículo y esta hace que la waifu recuerde todos los momentos difíciles que ha pasado, dándose cuenta que no tiene que tener más miedo, por lo que esta se revela y dice que se convertirá en una paladín. Y bueno, justo ahí cuando la malota iba a atacar, le llega la armadura de caballero al prota, pero esta vez bastante más mejorada, pues tiene un arma de hielo que congela la bomba y a la malota, logrando así salvar a todos, como un maldito crack, la verdad. Y bueno, tras esto el prota se va a hablar con Sylvia, diciéndole que estuvo genial cuando intentó salvar a las personas, cosa que bueno, la pone feliz, y ahí la waifu se va a dar caballito con el prota. En fin, así pasa otro día y la waifu Rebeca nos dice que Jessica se unirá al consejo estudiantil, pues bueno, ya había descubierto el secreto del prota. Y por otro lado vemos que ante todo se presenta por nada más ni nada menos que la malota de Avdotcha. Y espérate, ¿cómo? Bueno, ahí nos explican que todo lo que pasó fue una farsa, pues ella realmente trabajaba para la princesa Verónica, que organizó todo esto para que su hermana tuviera más valor y superase sus inseguridades, cosa que bueno, funcionó bastante bien después de todo, dándonos cuenta que ella realmente sí quiere a su hermana y que bueno, se preocupa por ella. Gente, qué bonito. Bueno, tras esto y en un cambio de escena vemos a la waifu Echo que tiene una pesadilla, tanto así que el otro día pues bueno, el prota despierta y la waifu estaba media rara. Vemos que Ash como que trata de mirar qué ocurre, pero la waifu lo detiene, así que como el prota es todo un caballero, le dice que no se burlaría de nada, pero bueno, y se termina enterando que la chica mojó su cama y bueno, se lleva un madrazo, pero así de gratis. En fin, gente, o sea, a veces la vida es injusta. Bueno, por otro lado vemos a la waifu Anya, que consigue trabajo en un bar como camarera, y luego de eso y ya en la academia este señor llama a las personas que participarán en el campamento de entrenamiento, donde bueno, solo alumnos de la nobleza o con un gran desempeño participarían, aunque ahí de la nada el señor dice que este año habría un invitado especial, el cual es nada más ni nada menos que nuestro prota. Luego de esta ceremonia vemos conversar al prota y a Rebeca, mientras que las waifus los espiaban por la puerta, aunque ahí termina llegando el man de lentes, quien dice que había un problema, y es así como llegan a esta habitación con una waifu en una especie de ataúd. Ahí está Loli despierta, y nos enteramos que se llama Luca, la cual es famosa por su gran habilidad. Sin embargo, ahí Rebeca le pregunta por su pal, pero ella le responde que no está muy bien, y tras esto nos enteramos que el astral flow entre Luca y su pal, que se llama Gawyn, se estaba rompiendo, y esto en un futuro podría significar el fin para su pal. Bueno, en otro cambio de escena vemos a Anya en su trabajo, donde su jefa le dice que necesitará apoyo para el campamento de entrenamiento, así que nada, esta acepta ayudar. Bueno, es así como cae la noche y nuestro prota al llegar a su habitación termina hablando con Echo, la cual rompe en lágrimas pues le comenta sobre sus pesadillas. Y bueno, así cae la noche y el prota acompaña a la waifu para que así no tenga ninguna pesadilla y bueno, duerma tranquila. Y ya el otro día el prota decide ayudar a la waifu Luca, pues se notaba que andaba triste por su pal. Así que nada, el prota habla con la presa y le pide su permiso para poder ayudarla, además de pedirle algo de información sobre cómo hacerlo. Ahí Rebeca le dice que lo que podría intentar hacer es montar a su pal, pues le recuerda que cuando montó a la necromancia, este pudo ver las emociones del dragón. Así que nada, antes de comenzar con todo, el prota se va a la habitación de Luca y le dice que quiere ayudarle con su pal, por lo que nada, esta acepta y ambos se van a donde esta se encuentra, pero esta nada más acercarse es detenida por un fuerte gruñido de Gawyn, por lo que sale corriendo del lugar con bastante pena. Así que nada, gente, ahora sí es que comienza lo chido, pues el prota se pone su armadura de Arch y se acerca al dragón, el cual rápidamente lo ataca y destroza el lugar, para rápidamente atacar de nuevo. Y bueno, tras un cambio de escena vemos al prota por suerte que bueno, salió ileso del ataque, aunque ahí hablan entre todos y llegan a la idea de que tendrían que hablar una vez más con la waifu Luca, para que intente abonarse con su pal. Así que nada, ahí vemos como un recuerdo de la waifu y cómo tuvo a su pal desde que era un pequeño
pequeñito. Y gente, o sea, qué tierna esa cosita. Bueno, ahí el prota va con Eko a verla y le predican un poco la palabra, lo que hace que la waifu se anime y acepte ir al campamento de entrenamiento, para así poder mejorar un poco la relación con su pal. Por otro lado, vemos que la waifu Anja, la cual por fin habla de nuevo con el fachero enmascarado, le cuenta todo lo que ha hecho para poder estar cerca del prota y así investigarlo. Aunque bueno, tras esto vemos que el man como que habla solo y dice algo sobre que alguien había asesinado a su pal, lo que nos deja con intriga de quién podría haber sido, pero bueno, así es como pasa un nuevo día y todos comienzan su camino hacia el campamento. Y una vez llegan, por fin la waifu Rebeca les da la libertad a todos de irse a bañar al lago, dejándonos con un poco de fanservice, y entre medio de eso vemos que la doctora loquilla del comienzo del anime se va por el bosque de forma bastante sospechosa. Y aparte de eso, el prota termina siendo tomado por el pal de la waifu Jessica, que lo quería llevar a una luna de miel, aunque por fin llega la hermosísima princesa y junto a Eko se van a perseguir al prota. Es así como pasa la noche y en su habitación nuestro prota ve desde lejos a la waifu Luca. Es así como se pone a perseguirla y termina viendo cómo intenta nuevamente hablar con su pal, pero este la vuelve a rechazar. Así que el prota sale como todos machos pecho peludos e intenta ayudarla, pero este lo vuelve a atacar, aunque tras hacerle unos buenos esquives intenta montarlo. Pero el problema es que este saca un poder recontra raro que deja al prota bastante herido, el cual cae desmayado, y de esa forma es como despierta en un lugar bastante raro, y frente a él estaba la waifu Navi, quien por cierto estaba con el pal de Luca, pero este era pequeñito. Bueno, ella le cuenta que hace 3 meses Luca había tenido un accidente, pues se había caído de su pal, lo que le había generado un trauma y por eso su pal no ha querido que se vuelva a subir, pues quería que ella primero supere sus problemas. Ahí el prota despierta y le cuenta a la waifu lo que ocurrió, además de decirle que tenía poco tiempo para recuperar a su pal Gawin, pues el enlace de Astral Flow estaba perdiéndose cada vez más. Por otro lado, la doctora loquilla llega a un lugar todo extraño y se encuentra con el refachero, el cual tras una charla y que ella se diera cuenta que era el mismísimo príncipe Helios, cae noqueada en el lugar. Y bueno, tras esto vemos a la waifu Rebeca celebrando con todos por haber finalizado el campamento de entrenamiento, aunque al mismo tiempo vemos al prota y las demás corriendo hacia un lugar. Ahí nos enteramos en una conversación previa que la waifu Rebeca se le ocurrió la idea de que el dragón de Luca podría estar en un mausoleo, esto debido a una historia pasada, pues resulta que había una chica que enfermó gravemente y su pal, para no sufrir más, cortó el Astral Flow que los unía y se fue a morir en el mausoleo. Así que bueno, primero deciden ir todos a buscarlo, pero el prota dice que mejor se encarguen unas cuantas personas para así no preocupar a todos. Así que nada, así es como termina llegando al mausoleo. Pero en eso y de la nada el cielo comienza a cambiar y vemos que salen muchas criaturas malotas del mausoleo y del cielo también, por lo que sí, gente, la cosa se acaba de complicar, pues estas bestias también comienzan a atacar al campamento, aunque ahí todos los estudiantes se preparan para atacar, mientras que el grupo del prota sigue adentrándose en el mausoleo. Ahí vemos que Ash le pide a Eko que le haga un arch para que pueda luchar, cosa que la waifu medio que no quería, pero termina aceptando. Bueno, es así como finalmente llegan al mausoleo, donde se terminan encontrando con el refrachero enmascarado, quien tras hablar un poco con él termina haciéndole entender a la waifu que él era el príncipe Julius, pues justo ella tenía un recuerdo de su pasado. Pero bueno, en eso sale un dragón que, a palabras del fachero, fue uno que quería tanto a su ama que terminó acabando con ella. Bueno, en un cambio de escena vemos a la waifu Eko hablando con Navi, a quien le pide que ella le haga el arch, pues no tenía tiempo para hacerlo, así que nada, o sea, ella tras convencerla, acepta con la condición de que en el futuro le haga el mejor arch posible al prota, cosa que bueno, la waifu media sonrojada termina aceptando. Y bueno, por otro lado, las cosas se ponen complicadas, pues habían muchos enemigos, y más encima terminan capturando a Eko, pues el prota termina pegando tremendo grito y logra hacerla despertar, para que ésta a su vez le otorgue un arch. Y bueno, así comienza una pelea con el fachero, aunque este igual es bastante poderoso, por lo que ahí el prota saca una especie de armas y comienza a petrificar a los enemigos, e incluso logra darle en el brazo al fachero, donde finalmente el prota y las waifus acorralan a este man, pero bueno, termina escapando del lugar, aunque ahí el grupo del prota ve cómo está complicada la cosa en el campamento, y ahí de la nada la waifu Luca se termina tirando al acantilado con el prota. Espera, ¿qué dijo? Sí, gente, o sea, en eso la waifu dice que ahora ella los va a salvar a todos, activando su Astral Flow con su dragón. Y bueno, en eso vemos como la waifu Rebeca ya estaba
terriblemente agotada, e incluso se le acaba su poder, y se le va su armadura. Pero justo en eso, y como en todo anime, en el momento preciso, termina llegando la waifu Luca con el prota, donde esta termina haciendo una técnica re épica y forma una especie de lluvia que acaba de inmediato con todas las criaturas. Y bueno, así pasa otro día y vemos como todos se están celebrando, cuando llega esta waifu mensajera, diciendo que el rey quiere ver a su hija y de paso también al prota y a Eko. Bueno gente, en un cambio de escena vemos a nuestro prota ya de camino junto a sus waifus a la capital del reino. Pues ahí sería una especie de reunión ultra importante que se hace cada cierto tiempo, donde se juntan diferentes reinos. Y bueno, así es como terminan llegando al lugar, y los recibe esta waifu que se llama Frida, la cual medio que obliga a Silvia a que vaya con el paladín, mientras que bueno, el prota y Eko las llevan a su habitación. Bueno, por ahí la waifu Silvia se encuentra con su padre, que bueno, se pone re contento porque ella está ahí, pero la waifu nada más verlo le manda unos madrazos para que bueno, no se le acerque demasiado. Es así como vemos que charlan un rato, y la waifu le pregunta por qué solicitó su presencia en esta reunión tan importante, a lo que él le dice que fue porque Verónica la recomendó. Y bueno, también le pregunta por qué invitó al prota y a Eko, a lo que prácticamente responde que bueno, fue porque les causaba curiosidad y quería conocerlos. Bueno, así vemos que pasa la tarde y la princesa le pregunta a su padre si realmente el príncipe Julius estaba F. Esto medio que sorprende al man, pero le dice que sí, que obviamente él ya no estaba vivo. Y bueno, así vemos que la waifu se va, pero bueno, obviamente sabiendo que su padre le estaba mintiendo. Y ya en un cambio de escena vemos al prota junto a su waifu, pasando un bonito rato en la ciudad, donde ahí como que ven a todos alrededor que estaban de la mano, por lo que estos terminan haciendo lo mismo, aunque después ven que hay gente besándose, por lo que proceden a besar. Nah, mentira, gente, o sea, de verdad, ¿cómo cree que va a pasar eso? O sea, está muy pronto. Bueno, en eso ven una nave gigante en el cielo, la cual era de una de las familias que venían a la reunión, y una de las cuales también representaban al imperio de Zánfaros. Bueno, tras esto vemos que el prota se estaba poniendo re fachero para luego conocer al padre de la princesa, donde además también conoce a Eko, con quien rápidamente se lleva bien. Ahí también aprovechan de nombrar a Ash como un Dragonar, así que ahí se hace una especie de ceremonia bastante rápida, donde nombran al prota como un Dragonar, donde la princesa se pone a pensar que cada vez está más cerca de ser un noble el prota, lo que significa que, bueno, podría casarse con ella. Y ojito que el prota ya tiene waifu. Y ok gente, pasando esto, vemos que el padre de la princesa invita al prota y a Eko a un baile con máscaras, que sería al día siguiente, aunque ahí el padre aprovecha y le dice que si osa tocarle un solo pelo a su hija, lo mandaría para el lobby. Y bueno, sí, rápidamente pasamos con el fachero, quien se junta con Anya y este man, quien justamente es un noble del reino, que formaba parte de estos tipos que andaban en la nave gigante que vieron el prota y Eko. Este le cuenta un poco a la waifu Anya sobre el fachero, y que este tras haber cometido un gran delito en su reino terminó llegando al suyo en busca de ayuda. Y bueno, lo demás es historia. Aunque por otro lado terminamos viendo esta especie de máquina gigante de magia, la cual la usarían para despertar a la joven Dragon Eko, por lo que ahora la misión de Anya sería secuestrarla y llevársela con ellos. Bueno, en un cambio de escena vemos a la waifu Eko eligiendo su vestido para el evento, y por otro lado al prota, que estaba ahí medio aburrido en su habitación, cuando toca su puerta la princesa, quien bueno, estaba preocupada y necesitaba hablar con el prota. Todo esto mientras Eko seguía buscando el traje ideal para el baile. Pero bueno, ahí mientras hablaba con la waifu Prim, le dice que estaba algo celosa de que Ash y la princesa estén tan cercanos, a lo que la waifu Prim le dice que bueno, que Eko era una dragona y Ash es un humano, por lo que algún día encontraría a su amada y formaría una familia, lo que recontra entristece a la waifu y se va corriendo. Aunque por otro lado, volviendo con el prota, la princesa le cuenta todo sobre su padre, que le había mentido, y toda esta información que la waifu ha ido recopilando. Aunque ahí de la nada se escucha un trueno, cosa que asusta a la waifu, quedando ambos muy juntitos. Pero bueno, al final no pasa nada. Lo que sí pasa es que la waifu Eko la vemos recontra triste bajo la lluvia, y tras haber corrido tanto, medio que se terminó perdiendo. Aunque en eso termina viendo a la chica Anya que está planeando algo malo, y justo en eso interfiere Prim, haciendo que Eko revele su posición. Y bueno, por otro lado vemos que el evento da inicio, y mientras Ash hablaba con Silvia se terminan encontrando con el fachero, el cual como andaba con la máscara pasaba desapercibido. Ahí este termina bailando con la princesa, y ella obviamente aprovecha para interrogarlo, cosa que no funciona, pues obviamente no le responde nada. Aunque tras el baile vemos que Prim había sido encontrada, pero la waifu Eko
no, pues lamentablemente había sido secuestrada. Ahí la pobre waifu Prim dice que todo fue su culpa, por andar diciendo eso de que el prota formaría su familia. Pero bueno, la cosa es que terminan pensando que la waifu podría estar en la nave esta gigante. Así que bueno, una vez van en camino, vemos como un científico comienza con las pruebas, lo que hace que haya una especie de error, y la waifu libere su poder sin control, mientras que al prota se le marca su brazo como si estuviese en llamas, cosa que obviamente es porque, bueno, la waifu le está pasando algo. Bueno gente, así entre todo esto vemos como Lancelot, el pal de la princesa, lo deja que ella se acerque al lugar, por lo que este parte solo junto a muchos otros dragones, los cuales se están acercando a esta especie de cápsula luminosa, la cual se termina rompiendo y termina saliendo de ahí un dragón, pero realmente gigantesco, donde el prota dice que sin ninguna duda es Echo. Y bueno, tras esto vemos como en el baile sale el man este de Klaus y dice que todo esto es culpa del imperio de los dragones, haciendo que toda la gente se vaya del lugar, a excepción del rebachero, el cual estaba frente a la waifu Verónica. Esta le pide que se quite la máscara, a lo que el man accede dándonos cuenta que era Julius. Oh, tal vez no, ya que este man nos dice que no es Julius, sino que era nada más ni nada menos que su pal, el cual había poseído el cuerpo de Julius, pues hace tiempo atrás al enterarse de que su pal era malvado, intentó acabar con él, pero Mordred se adelantó y terminó saliéndole el tiro por la culata. Bueno, vemos que ahí la acompañante de Verónica ataca al fachero, pero este lo recontra cagapiñas. Ahí el fachero saca una especie de aura y cae desmayado, y cuando la waifu intenta atacarlo, bueno, también cae desmayada. Ahí al despertar vemos que lo recibe el fachero, quien ahora ya no es Mordred, sino que es el mismísimo Julius. Espera, ¿cómo? Sí gente, o sea, esto pasó ya que esa aura que había salido de Mordred era porque ahora su objetivo era poseer al dragón de Echo, y así más o menos como conquistar el mundo. Ahí vemos como el espectro de Mordred intenta convencer a Navi de que se le una, pero este le dice que no, pues ella apoyaba a nuestro prota. Y bueno, en otro cambio de escena, vemos como el prota no sabía qué carajos hacer, cuando termina llegando la waifu Verónica junto a Julius. Ahí este le dice que él es la única forma de salvar a la waifu Echo, así que así comienza un plan donde vemos que consiguen tomar la nave de Verónica para acercarse hacia el dragón, y a pesar de que esta nave recibe graves daños, el prota toma una especie de paracaídas y llega como todo un pro al dragón. Y así en otro cambio de escena vemos a Navi junto a Echo, donde la waifu le dice que para que todo se resuelva tiene que crearle un arch al prota, cuestión que el prota se le revivía intentando tomar al dragón, y cuando este está por caer justamente en ese momento llega su arch todo mamadísimo, con el que rápidamente saca su espada y de un espadón vence al dragón, logrando así salvar a la waifu, dando fin a esta historia, con un hermoso beso entre el prota y la waifu. Gente, qué historia más bonita.